Hechos 10:38 nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera y estamos en la serie de enseñanza Sanidad Divina. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a sanidad? En estas primeras enseñanzas estamos viendo la sanidad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El primer mensaje de Jesús al comienzo de su ministerio dice a lo que vino. Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año del favor del Señor. Jesús vino a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a traer libertad a los oprimidos. Jesús en su ministerio anduvo haciendo bienes y sanando a todos, ¿quién? A todos los oprimidos por el diablo, y Dios estaba con él. ¿Sabes? La enfermedad es una opresión, es una cautividad, y él vino a traer sanidad. Vimos que Jesús sanaba a todos. Mateo 9:35 nos dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Mientras Jesús estuvo en cuerpo, él enseñaba, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ahora la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo para seguir haciendo lo que Jesús hacía: enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar toda enfermedad y toda dolencia. En la segunda enseñanza de la serie Sanidad Divina, comenzamos a ver cómo era que Jesús sanaba a los enfermos. Y una de las formas en que él lo hacía era tocando a los enfermos por imposición de manos, un toque sanador. Hoy vamos a ver dos maneras más en las que Jesús usaba para sanar a los enfermos. Mateo 14, versos 35 y 36 nos dice, los habitantes de aquel lugar era Genezaret, reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Jesús tocaba a los enfermos para sanarlo, pero también los enfermos iban y tocaban a Jesús y quedaban sanos. Eso fue lo que hizo la mujer del flujo de sangre. La fe de ella decía, si tan solo toco el borde de Jesús, el borde del Maestro, yo seré sana. Accionó su fe y fue sana instantáneamente al tocar el borde de Jesús, el borde de la ropa, ¿verdad? Del manto de Jesús, y fue sana. Marcos 6, 55 y 56 nos dice, lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, les llevaban en camilla a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iban, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. ¡Wow! Lucas 6, 18 y 19 nos dice, habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados de espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo
porque de él salía poder que sanaba a todos. Jesús sanaba al tocar a los enfermos, pero también cuando los enfermos lo tocaban a él, eran sanados, porque Jesús estaba lleno de poder para sanar. Y ese mismo poder está fluyendo hoy en día para aquel que necesite sanidad divina. Otra de las maneras en las que Jesús sanaba a los enfermos era con su palabra. Mateo 8, 16, 17 nos dice: al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Jesús sanaba por su palabra, con una sola palabra, con una orden. Echaba fuera a los espíritus y los enfermos eran sanados. Mateo 8, 5. El capítulo 5 nos dice que al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Fíjate que Jesús quiere sanar. Iré a sanarlo. Y entonces el centurión le dijo: Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ven, y va, y le digo a otro, ven, y viene. Aleluya. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Ve y va. Aleluya. Ven y viene. Y le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Aquel hombre reconoció en Jesús la autoridad y sabía que con una sola palabra que Jesús hablara, una orden que diera Jesús en ese momento, su siervo sería sano. ¿Sabes? Al oír esto Jesús se asombró. ¡Wow! Se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Mira que sus discípulos estaban con él. Pero él dijo: no he encontrado en Israel a nadie. Qué pena, qué dolor, ¿verdad? A nadie que tenga tanta fe. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Jesús hablaba con autoridad y poder, pero el centurión reconoció la autoridad, esa autoridad, porque Jesús sigue hablando con autoridad hoy en día. Nosotros tenemos que reconocer esa autoridad en Jesús, aleluya, y tener esa fe que tuvo el centurión romano, porque la fe es una fuerza poderosa. Lucas capítulo 4, 31 al 37 nos dice que Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente y estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Y había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con toda fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Aún los demonios saben quién es Jesús. Aleluya. Pero ¿saben lo que le dijo Jesús? Cállate. Una sola palabra. Cállate. Y una orden: sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué clase de palabra,
¿Qué clase de autoridad es esta? Con autoridad y poder le da órdenes a los espíritus malignos y salen. Y se extendió su fama por todo aquel lugar. ¿Sabes? Con una sola palabra Jesús libertaba al cautivo. Con una palabra Jesús sanaba a los enfermos. Con una palabra. Y mira lo que dice Isaías 55:11. La palabra que sale de mi boca, dice Dios, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios no vuelve a Él sin antes cumplir sus órdenes, sin antes hacer lo que Dios quiere. Y Dios quiere sanidad. Y más en este tiempo que la necesitamos tanto. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios logrará todo lo que Dios quiere y prosperará todo para lo que fue enviada. La palabra hace, la palabra actúa, la palabra ejecuta las órdenes para lo que fue enviada. Y una de las cosas para lo que fue enviada fue para sanidad, fue para sanar. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó. ¡Aleluya! Envió su palabra y los sanó. Su palabra está hoy en día aquí en la tierra para sanar. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo declaro sanidad en esta hora. Y te invito a que te suscribas al canal porque la semana que viene vamos a continuar viendo la sanidad en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos la semana que viene en otra enseñanza de la serie Sanidad Divina. Bendecido.